Listo. Buenas noches, profesor y compañeras. Este es nuestra sustentación con base en la película Siempre Alice. Escogimos esta película porque el trastorno que escogimos fue el trastorno de las eh, enfermedades neurocognitivas, en este caso específico el Alzheimer. Entonces, la idea con mis compañeras es hacer pues un conversatorio donde todas vamos a expresar las ideas y las impresiones que nos llevó esta película. Entonces, nuestro grupo el número 10 está conformado por Diana Caterina Jiménez Ospino, María Paula Gómez Herrera, Adriana García Gaviria y Patricia Herrera Maldonado. Entonces, la primera pregunta que nos genera es, ¿qué síntomas específicos se presentaron? No sé cuál de mis compañeras quiera hacer el primer aporte. Yo quiero Bueno, aportar. Tranquila, Adri. Entonces, ¿qué va a aportar Adri? Bueno, como primera medida, pues se evidencia que ella era una reconocida profesora. En su momento, ella empezó a olvidar las cosas, empezó a como a nublarse, porque en un momento se vio que cuando estaba dando la charla se le olvidaban ciertas como frases de la charla que estaba dando. También evidenciamos en el momento en que ella salió a trotar que se nubló completamente y se sintió como desorientada, se sintió muy desorientada y pues ahí le causó como un poco como de ansiedad el no saber en qué parte estaba en ese momento. Ok. De pronto yo también lo que noté es, o sea, al principio eran solo palabras lo que olvidaba, ¿no? Realmente ya después, una de las frustraciones que ella sentía era reconocer los objetos, pero no recordar el nombre. Entonces ella terminaba era como describiendo los objetos, pero no lograba decir cómo se llamaban. Y lo otro es cuando se genera ese momento de que ella en su pensamiento tenía algo para decir y terminaba expresando otra cosa. Entonces, eso también se vio en la película. sí, al comienzo sí se le empezaba a olvidar como incluso a dónde iba a trotar, a dónde llegaba, cositas sencillas y ya cada vez iba como empeorando la situación de las cosas que se le olvidaban, los Sí, síntomas. yo también noté que ella tuvo, que la pérdida de la memoria de ella fue progresiva y luego también pues junto con eso fue perdiendo conocimiento y a lo cual eso se le conoce también como un término clínico que se llama demencia. Y ella también por momentos pensaba, percibía y actuaba, pero de forma inconsciente porque quedaba completamente desorientada y pues perdía la percepción. En realidad esa enfermedad fue haciendo pérdida de la percepción y tenía dificultad para recordar eventos, por lo menos cuando fue a comer helado, que el esposo le preguntó que ese edificio ya lo conocía, que era el lugar donde trabajaba y ella dijo que no recordaba cuando tenía dificultad para concentrarse, cuando empezó a dictar sus clases y también cuando empezó a perder la habilidad para planificar y resolver situaciones como cuando fue a cocinar, que le tocó buscar en YouTube cómo se hacía la receta. Entonces, todo eso fue perdiendo, digamos, la capacidad para complementar sus tareas en el hogar y en su actividad profesional. Eso fue lo que yo percibí de la... Bueno, a mí también me impresionaron dos situaciones. La primera, cuando desconoció a su hija, estando en la presentación de teatro, y la segunda, cuando ella no pudo controlar sus esfínteres. O sea, eso me causó bastante, me conmocionó, porque pues, o sea, Sí. de pasar de no recordar una palabra a ya una situación como esas tan incómoda, pues fue bastante fuerte.
De pronto, no sé, ¿tienen algo más que aportar para esa primera pregunta? No, no, ¿O señora. seguimos? Entonces, la segunda dice, ¿qué elementos pudieron influir en la manifestación de los síntomas? Realmente, según mi punto de vista, no vi una situación de pronto estresante o algo que le hubiera generado una alteración de memoria o su pensamiento para que se hubiera olvidado la primera palabra y esto. Y como se identificó más adelante, pues no era cuestión de que un choque o algo que le hubiera, eh, no sé, perjudicado en su momento, la hubiera hecho olvidar las cosas, sino que ya se dio que era una patología hereditaria por su papá. Sí, Entonces, sí, ya porque venía Sí, del padre. del padre. Sí, creo que el Y único pues que elemento que ella se había lo Exactamente lo influido para heredaba esa mismo. enfermedad era el problema hereditario que y tenía que él. ella se lo heredaba a sus hijos. Mm. sí, bueno, esa parte también complicada, ¿no? O sea, sentirse uno responsable de que una herencia perjudique a futuro y parecía que era como de generación en generación. Por los genes. Ujú. Entonces, yo creo que la conclusión de esa segunda pregunta realmente no hubo un punto que dijera, "Ah, esto fue lo que le manifestó", no, era algo Ujú. que iba a pasar tarde o temprano. Y en el caso de ella fue precoz, ¿no? Fue Sí. muy temprano, sí. Ujú. Otra de las cosas que sí de pronto quiero anexar a ese punto es algo que me causó curiosidad y fue el comentario que hizo el doctor de que cuando el esposo de ella le pregunta que por qué el deterioro ha sido tan rápido y él le dice que lamentablemente cuando las personas entre más preparadas estén, más rápido es como el deterioro mental. Eso me pareció terrible porque debería ser todo lo, o uno asumiría que era todo lo contrario, ¿no? Que a la persona estar más preparada, pues no sé, pero sí me causó como curiosidad ese dato. Bueno, niñas, la tercera pregunta dice, ¿la película se ajusta a las descripciones clínicas? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, sí se ajustan a las descripciones porque el neurólogo fue uno que realizó como los estudios pertinentes a los síntomas que ella estaba presentando. Mm, Totalmente de acuerdo. Ese es sí, un sí, punto sí. importante, que sí se le hizo los Los estudios exámenes. necesarios para poder, de pronto no omitieron esa parte como llegar y, ah, si usted sufre eso, no, ahí describen todos los estudios que se le hicieron a ella, ¿no? Y que también en las consultas el neurólogo siempre le mostraba cómo, pues, cómo iba avanzando, ¿no? Porque le mostraba Los las controles. figuras, le hacía las preguntas, siempre en particular le hacía la misma pregunta, ¿no? Y después Sí. le seguía como charlando y volvía y le hacía la misma pregunta para ver si ella recordaba pues lo que ya le Así. había preguntado antes. Sí. Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que también me pareció muy dadas a la realidad es que el médico fue muy honesto con ella, ¿no? O sea, desde un inicio le dijo cuáles eran las posibilidades de lo que ella tenía. Y lo otro, que fue muy responsable al solicitar compañía de un familiar. Así fue. Entonces, porque él ya entendía que ella sola no iba a poder manejar la situación. Bueno, seguimos con, ¿hay elementos exagerados o inexactos? ¿Cuáles? Yo coloqué que no había ningún elemento ni exagerado ni inexacto porque todo fue muy puntual y todo lo que ella fue presentando pues fue progresivo y fue muy pegado pues a lo que dice la clínica acerca de un paciente con ese trastorno, con esa enfermedad de Alzheimer. También para mí pues no hubieron ningunos elementos así exagerados porque en realidad pues esas son las acciones que pasan en la vida real. Así son los casos. Ok. Adri tiene algo para... Pues yo puse que no, pues lo mismo que dice Paula, que esos son cosas que se presentan pues en la vida real y pues que esos son como cosas que de verdad pues no a todos, pero sí se va presentando a la medida que el paciente pues va envejeciendo. Entonces no, por eso puse que Ok. no.
Bueno, dice, explica cómo el trastorno afectó la vida del personaje y las relaciones con otros. A mi punto de vista, realmente su vida fue afectada total, al punto que hay una parte donde ella le dice al esposo que hubiera preferido que le hubieran diagnosticado un cáncer. Cáncer. Estoy totalmente quizás de acuerdo con ella en qué aspecto, porque es que el Alzheimer es un morir en vida, al menos el cáncer, pues no sé, como que se puede llegar, entre comillas, a tener una vida lo más normal posible y desde que sea detectado a tiempo y con su buen tratamiento, pues tiene posibilidades. Este no hay nada que hacer, no tiene un retroceso, no tiene un tratamiento, no tiene nada, por el contrario, cada vez se ve más su deterioro. Y la otra parte que también me marcó de la película fue la parte donde ella misma prácticamente prepara su suicidio, ¿no? O sea, como Sí, toda la grabación que hace y esto. Y pues Incluso ella lo iba a imagínense, hacer. claro, y no fue que que, llegaron. no, y que su misma enfermedad le demoró porque todas las veces que Sí. se volvió a mirar otra vez el video, Sí, subió hasta el pero computador. claro, pero por lo menos cuando dice que las relaciones con otros, pues imagínense que esto, la familia, ¿quién más que la familia vivió eso con ella? Entonces, y ver uno a un familiar que fue exitoso, que fue una persona tan preparada, tan inteligente, verla, o sea, como pacándose de a poquito, debe ser también muy complicado para la familia. Ella se afectó en el momento que todavía tenía conciencia y sabía en qué iba a terminar, pero realmente los que terminan viviendo la situación son la familia, porque ya va a llegar un momento en que está en otro mundo. Sí, Eh, No, así y es. que La también familia sufre marca, mucho. sí, que también marca mucho a la familia porque de saber que ellos también van a vivir esa misma situación que la mamá está claro, viviendo. Claro. ese es un punto importante, Sí, realmente, o sea, como ver importantísimo. lo que me va a pasar a mí. Sí, sí. Sí. Entonces yo creo que eso fue lo que más afectó, ¿no? O sea, todo su cambio de vida, porque pasar de ser tan activa a prácticamente volverse otra vez una niña, temerosa de todo, cambiar su entorno era para ella terrible, o sea, como su zona de confort, eh, prácticamente con un cuidador permanente, ¿sí? O sea, Es que fueron. olvidársele el nombre de la hija, Mm. olvidarse de la hija. Sí, entonces es bastante, pero lo que les digo, realmente pienso que en su momento pues ella ya entra en un mundo de ella y ya, pero los que estamos afuera observándola y sufriendo porque el afecto que nos une pues es complicado. Incluso en una escena donde nacieron los bebés, que se la entregaron, que ella dijo que lo quería cargar, yo como que dije, ay, ahí lo va a dejar caer. Y yo no Sí, sé si fue que también estábamos como conectadas, porque yo miraba, yo en cualquier momento va a dejar caer el bebé, porque de pronto se le olvide que es un bebé o algo, ¿no? o hasta de pronto no lo vea, puede ser Sí, también, sí. ¿no? No, no lo sienta. Sí. Bueno, aquí dice, nos sugiere que hagamos una reflexión individual sobre la película y cómo se presenta el trastorno mental. Entonces ahí sí creo que lo podemos hacer en orden. Entonces, ¿cuál de ustedes quiere iniciar? Bueno, por lo menos el trastorno que se presenta cuando los síntomas empiezan a ser como muy notorios de deficiencia de la memoria. La persona esto puede presentar como alucinaciones, delirios, paranoia, hasta miedo, ¿sí? Para Ujú. esto depende como de que ella necesitaba la persona ya para sus actividades diarias. Entonces eso fue como lo más, la reflexión que deja la película. Ok, Yo también, la verdad, pues como a manera personal, yo vi la película pues en compañía de mi esposo y yo le decía a él que cómo le puede cambiar la vida en cualquier momento a una persona con un diagnóstico, con una enfermedad que puede presentarse de repente y que ninguna persona está excepta, ¿sí? Ni sí, siquiera por su educación, por su cultura, por su raza, por su lengua, por su nación, nada. Y todo lo que abarca, lo que Patti decía, a la persona y a todo el entorno familiar, o sea, cómo afecta a sus hijos,
y a toda, pues, obviamente a toda la familia. Entonces, a mí personalmente me dejó muy sensible la película porque yo decía, toda la paciencia que se le tiene que tener a una persona que está pasando por un Claro. momento tan difícil, de ansiedad, de miedo, de angustia, sin saber el mañana cómo ir a hacer, qué tan rápido puede avanzar una enfermedad, eso, y no solamente la persona, sino que el mismo miedo es hacia la familia. Entonces, pues yo la verdad dije, Dios, qué difícil, o sea, qué difícil es cuando se presentan estas situaciones y lo hace a uno sensibilizarse porque si en algún momento ya uno se llega a enfrentar con una persona que esté padeciendo una enfermedad de esa, uno pueda por lo menos tener empatía. Bueno, yo pues lo que tengo para como para evidenciar es que pues sí, la paciente pierde pues su memoria, pierde el rumbo como de su espacio, como de su vida, como que, o sea, todo literal, literal le cambia porque es como si fuera un bebé. Entonces ahí empieza como a cambiarle como la relación con su esposo. Claro está que su esposo también era muy paciente y sabía lo que conllevaba pues esa enfermedad, pero también yo creo que la relación con su esposo ya pues iba a ser totalmente diferente. Lo mismo se evidenciaba como con la hija menor, que a veces como que no le tenía como la paciencia, entonces ellas dos como que una se frustraba, la otra también, entonces se generaba como ese conflicto, ¿no? Y pues Sí. el problema terrible y terrible que de perder pues ya como la conciencia, la memoria, que no se acordara de nada, incluso ella siempre manejaba su celular y en el momento en que se le perdió ese celular, esa señora se desubicó totalmente, pues porque era su guía, ¿no? Y estaba como loca buscándolo a la madrugada, ¿no? Porque ya ella sentía que se iba a desesperar si no lo tenía. Ok. Bueno, mi reflexión, perdón, ¿alguien más iba, ¿alguien más iba a decir algo? No, No, Ok, esto, en cuanto a mi reflexión sobre la película, ¿qué les puedo decir? Que es tan difícil como que solo sentimos esas situaciones si nos llegara a pasar a nosotros o si le pasa a algún familiar cercano. El resto para nosotros son inexistentes, como que no existen porque no las estamos padeciendo, pero realmente es yo creo que de todos los trastornos uno de los más difíciles, por no decir que el más difícil, porque es que hasta el cuerpo se olvida de hacer todo su funcionamiento como tal y es ver el deterioro de una persona de una manera inexplicable porque ya al hacer todo esto, eh, o sea, es bastante complicado cuando usted se olvida de todo y por lo menos la paciencia que le tiene el esposo, y yo lo digo porque conozco el caso de alguien muy cercano, no sufre de Alzheimer como tal, pero sí tiene una situación de demencia y el preguntar una cosa hasta dos, tres, cuatro veces y uno no saber qué responder, la segunda, la tercera, la cuarta, a veces suena incómodo y le toca a uno como que reaccionar y obviamente decir, no, espere, es que él no está bien, pero es cuestión de paciencia, pero sí debería haber una situación donde preparen también a la familia para poder manejar situaciones como esta. Niñas, ¿cómo la película ha influido en nuestra comprensión de la psicopatología y la bueno, experiencia de los individuos con trastornos mentales? bueno, por lo menos en mi caso es muy personal porque mi abuelo sí sufrió de Alzheimer durante mucho tiempo, durante 9 años, y entonces eh, la verdad pues es una enfermedad que pues no solamente la lleva él, sino prácticamente toda la familia, ¿sí? La idea pues sería educarnos, tener empatía, apoyar y no dejarlo nunca solo, ¿sí? Como sentir Sí. el amor en familia y demás. Ok. Dianita.
Sí, totalmente de acuerdo con Paula. Yo creo que el acompañamiento es muy importante, o sea, y se hace más por el amor, porque lo que decíamos, o sea, es una enfermedad complicada, se hace por el amor, por ese respeto, por esa unión y esa paz para toda la familia, porque igual dejar un paciente solo con Alzheimer, pues no va a estar tranquilo ningún familiar. Entonces, eso es un respaldo para el paciente y para toda la familia. La empatía es súper importante. Mucho amor y mucha paciencia con esos pacientes. Claro, la paciencia es lo principal porque uno tiene que, como decir, empezar como a criar otra vez, que no se le vaya a ir, que estar pendiente, que si comió, que no se orinó, o sea, y también tener como mucho respeto, ¿no? Porque hay mucha gente ejemplo, si a uno se le olvida algo, le dicen, ay, es que sufre Alzheimer, cuando realmente la gente no sabe en realidad No qué es eso. dimensiona. Sí, entonces también tener como mucho respeto con esa enfermedad, pues porque no es una enfermedad que uno diga, ay, es algo que se me va a pasar tomándome una pastilla, ¿no? Sí. Pues realmente sí, mi comprensión de la psicopatología cambió totalmente con la película, porque como les digo, no es el único trastorno, hay miles de trastornos y que si uno entra a evaluar los síntomas de cada uno, hay unos peores, hay unos no tanto, bueno, en fin. Entonces pienso que sí, que se trata, y aquí también influye algo y es el amor. Cuando hay un amor de por medio, pues usted saca la paciencia de donde no la hay, usted saca así, o sea, eso es muy importante, la verdad, porque cuando uno ve de pronto esos sitios de clínicos donde las personas que están, no todas tienen esa paciencia y esa empatía de la que ustedes hablan y de las que estoy totalmente de acuerdo, pues es cuando se ven los maltratos a los pacientes con esas patologías, entonces sí es complicado. Bueno, niñas, para cerrar esta actividad también esto dice que cómo consideramos las diferentes perspectivas y cómo la película puede ser útil para ilustrar conceptos de psicopatología en un contexto realista. Niñas, Adri, Bueno, pues yo digo, ¿no? A un comentario a considerar es que esta película es una película de enseñanzas, ¿no? Es una película o sea, que nos ayuda a identificar el problema que dimensiona esta enfermedad, que no es muy fácil y que también hay que ponerse un poquito como en los zapatos de la familia de la persona que está teniendo esa enfermedad, ¿no? sí. Para mí es eso. ¿Cuál es la importancia y cuál es la utilidad de una película de estas? Visualizar una enfermedad como el Alzheimer. Que gente que no conozca de esto pueda de pronto de la película sacar ciertas cosas y decir, ah, ok, entonces tal persona no era por incomodar, no era por molestar, no era por esto. Y lo otro que pues esta clase de películas sirven para eso, ¿no? Para como concientizar a la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Eso nos concientiza a todos lo que hemos visto en la película de la realidad de una persona con esta enfermedad y pues a tomar conciencia que esas personas pierden su mente y pierden todo lo que son, o sea, su esencia de persona, sus funciones, su capacidad, y llegan al punto de sentirse inestables, ¿no? Y Sí. que todo eso pues trasciende, hay detrás toda una familia. Entonces sí, lo más importante es que pues nos enseña a través, nos lleva como a una realidad que pocos conocemos o que pocos conocíamos. María Paula, ¿tiene algo para aportar? Bueno, por lo menos es muy importante como saber lo bueno, prácticamente estoy de acuerdo con a todo lo que ustedes dijeron. Ok, Salomé también está de acuerdo. Salomé también, ella es hablando.
Bueno, Compañeros, profe, muchísimas pues gracias. ya con esto cerramos nuestra sustentación y muchísimas gracias. Gracias, Gracias a todas. compañeras.